¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Esteban Saúl Gambo Membrío, alumno de tercer ciclo de la carrera de Ingeniería Mecánica. Hoy expondré mi proceso de Gran Smith a través de programación en Excel. Muy Vamos buenos a ello. días, siguiendo con la explicación y bueno, continuando el proceso de Gran Smith. En mi caso, esta operación en Excel he hecho para tres vectores, el vector B1, vector B2, vector B3. Según lo que es la teoría, nos dice que el vector B1 va a ser U1, ya que no hay ninguna operación en la que se le aplica, entonces el resultado es el mismo. Mientras que U2 es igual al vector B2, en este caso, menos el producto punto, que es B2 por U1, lo que nos va a dar un escalar. Luego tenemos lo que es U1 entre U1, producto punto por U1. Y este escalar va a ser multiplicado por un vector. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por cada uno de sus componentes. Acá tenemos lo que es el vector B2. Lo graficamos 2, 0, 2. Acá arriba está. Acá tenemos lo que es el producto punto, lo que nos va a dar un escalar, si no se 1. Y bueno, esto de acá nos da lo que es la operación. Acá tenemos lo que es el vector 1. O sea, va a ser componente por componente. O sea, la 1, componente 1 por el vector B2 por su componente 1 y así sucesivamente, componente 2 por componente 2, componente 3 por componente 3. Cada uno de esos resultados se sumará y nos va a dar lo que es el resultado. En este caso nos da 0 y acá abajo es lo mismo, pero esta vez es U1 por U1, o sea, este vector por ese mismo vector, o sea, U1 que nos da resultado. Entonces, eso también nos va a dar un escalar y en este resultado nos da 5. Y bueno, acá agregamos el vector U1, que es 0, 1 y 2. Acá le he hecho de una forma directa, por eso que ya me botan los resultados. Acá agrego el vector 0, 1 y 2. Acá, como sabemos, 0 entre 5 nos va a dar 0. Ahora, multiplicamos lo que este resultado nos da, lo multiplicamos por cada uno de los componentes del vector U1. Entonces, acá tenemos el resultado. 0 por la componente 1 del vector U1. Acá tenemos el 0 por la componente 2 del vector U1 y tenemos 0 por el componente 3 del vector U1. Y luego este tenemos el vector U2, el vector B2, no U2, U2 es el resultado, el vector B2 y lo restamos por cada uno de sus componentes. Y acá tenemos componente 1 menos la componente 1 del resultado saliente y anterior. Igualmente componente 2 y componente 3 componente 3. Bueno, eso sería esa parte. Obteniendo estos resultados, se van graficando en esta base, que los resultados van a ser una base ortogonal, que tenemos el vector U1, el vector U2. Ahora, acá tenemos el vector U3. ¿Cómo se llama U3? Casi de la misma manera, pero esta vez es el vector 3 menos el vector 3 por el producto punto por U1 entre U1 por U1. Y esto, el escalar que nos va a dar, lo vamos a multiplicar por el vector U1. Y eso nos va a dar un resultado menos lo que es el vector B3 por U2, producto punto que nos va a dar un escalar por U2 por U2, entre. Eso nos va a dar un escalar. Y esto también lo vamos a multiplicar por un vector, o sea que va a ser escalar por un vector, que va a ser componente hacia componente. Entonces acá tenemos los resultados, el vector B3, que es 1, 1, 1, acá está 1, 1, 1, y ahora acá ya está la operación directa, que es multiplicar componente hacia componente. Acá lo tenemos, ¿ve? Componente 1 por componente 1 más componente 2 por componente 2, componente 3 por componente 3. Es lo que nos da ese resultado. Y acá tenemos lo que es el vector 1 por vector, que digo, U1 por U1. Bueno, podría decir vector porque ya hallando la resolución de lo que nos sale U1. Y multiplicamos y nos va a botar una escala porque es un producto punto. Ahora, escribimos el vector U1 al costado. Y lo que vamos a hacer es multiplicar una escalar por un vector. Y entonces va a ser componente hacia componente. Y acá tenemos los resultados. Nos bota componente, el resultado por el componente 1. Acá con resultado por componente 2. El resultado por componente 3. Y luego este de acá que tenemos 1 menos 1. O sea, el vector B3 lo vamos a restar por el escalar que nos
de acá en este caso. Y bueno, en este caso el escalar que nos da va a ser, lo que nos da es restar. Bueno, es que, ¿por qué no lo toma acá abajo? Es porque es el mismo vector, sino que arriba solo he bajado. Y bueno, nos da, en este caso nos da 1. Acá también realizamos lo mismo, que es 0,6 menos 1, o sea, es componente a componente, 2 y 2, y acá 3 y 3. Por eso es que es componente a componente. Y bueno, acá tenemos lo que es el vector B3. En esta parte está el menos. Por ejemplo, acá lo podemos diferenciar el menos que está acá. Y entonces diferenciamos que tenemos el vector B3 por U2 por ese nos va a dar un escalar. Y acá tenemos U2 por U2 que también nos va a dar un escalar. Y acá tenemos los resultados. Tenemos vector B3, acá lo selecciona, y el vector U2. Y como sabemos, esto es componente a componente y se suman. Y eso nos da como resultado 2. Y acá tenemos lo que es U2 por U2. O sea, es componente por componente y se le suma. O sea, sería 1 por 1 más 2 por 2 más 3 por 3. O sea, componente por componente. En este caso sería el componente 1 por componente 1 más el componente 2 por componente 2, componente 3 por componente 3. Y eso nos va a dar resultado. Ahora, esto de acá, como nos da un escalar, lo dividimos y nos da esto, 0,5, que es la división entre estos dos. Y ahora, un escalar por un vector, sabemos que esta operación se realiza, eh, digamos, elemento por elemento de cada vector. En este caso tenemos lo que es el elemento del vector U2, porque acá según la fórmula nos pide U2, y acá tenemos U2 por su componente, su componente lo selecciona y su componente. Entonces, multiplicamos el resultado por componente hacia componente. Tenemos el resultado del escalar por su primer componente que nos va a dar 1, el resultado por sus, acá lo vamos a señalar, el primer componente por su primer componente, el segundo componente por su segundo componente, y el resultado por su tercer componente. Y esto nos da el resultado de esto. Y ahora, si nosotros realizamos la resta de un vector, es componente hacia componente también. Entonces tenemos el componente que nos da en este resultado en lo que es la mano izquierda y en la mano derecha. O sea, uno, o sea, sería el primer elemento menos el primer elemento. Acá sería el segundo elemento menos el segundo elemento. Y acá sería el tercer elemento menos el tercer elemento. Ahí ya tenemos U3. Y como nos damos cuenta, acá se organizan. Por ejemplo, selecciona de 1, U1, U1, U2, U2, U2. U3 lo selecciona U, U3, U3 y U4. Y ahora seguimos lo que es la ortonormalización. ¿Qué nos dice? La ortonormalización nos dice que B1 va a ser igual a 1 entre lo que es su magnitud. ¿Y cómo llama su magnitud? Es elevar cada uno de sus componentes de 1, de estos 0, 1, 2, elevados al cuadrado y sacarles la raíz. Entonces nosotros hemos realizado esto. ¿Con qué comando? Comando raíz y cada uno de sus componentes elevado al cuadrado. C10 elevado al cuadrado, D10 y E10. Y entonces este resultado elevado al cuadrado nos va a dar lo que es 2.236067. Pero eso yo lo he resuelto en mi cuaderno y eso me bota raíz de 5. Raíz de 5. Y nosotros sacando la calculadora que ustedes pueden verificar nos va a dar ese resultado. Por el vector U1 nos dice. Entonces 1 es 0, 1 y 2. Que también está insertado para que todo sea, digamos, digital. Ustedes insertan los vectores arriba y los resultados van a variar como ustedes quieren y les va a dar resultado, van a poder verificar cualquiera. Entonces nos va a quedar este resultado, nos queda esto. Y como nosotros sabemos, dividimos 1 entre lo que es raíz de 5. Bueno, acá lo tengo en decimales. Y esto nos va a dar un escalar por un vector. Y un escalar por un vector es siempre el escalar por cada uno de sus componentes. Y acá tenemos, como podemos observar, el escalar por el primer componente, el escalar por segundo componente y el escalar por el tercer componente. Ahí estamos. Y entonces eso nos va a dar lo que es el vector W1. O bueno, yo lo he escrito así, W1. Ahora, para el vector W2 va a ser lo mismo, que es 1 entre lo que es la magnitud de U2
Acá hay central of, entonces central of, por la magnitud del vector U2. Y esto, si nosotros nos damos cuenta, es lo mismo. Sus componentes, cada uno sacarle la raíz, pero elevarlos al cuadrado y sumarlos. Y ahí tenemos el resultado, ahí está, lo selecciona. Y ahora, esto de acá lo dividimos y esto nos va a dar una escalar. Escribimos el vector U2 y el vector U2, ahí está, lo selecciona cada uno de sus componentes. Y ahora multiplicamos lo que es el escalar por cada uno de sus componentes. Y esto nos va a dar como resultado un vector. Escalar por su primer elemento, escalar por el segundo elemento y el escalar por el tercer elemento. Y esto de acá se va a organizar acá, si nos podemos dar cuenta. Ahí selecciona W1, 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 ese es del primero. Acá W2 del segundo, lo selecciona para que todo sea digital. Cuando ustedes cambien un dato, todo se va a cambiar. Ahí está. Ese es el W3 que todavía no realizamos, pero ahorita no. Y ahí está, selecciona. Yo les he puesto los vectores en forma vertical, digamos. Eh, Disculpen, ¿qué digo? En forma horizontal. En forma horizontal, lo hemos realizado en forma horizontal. Y aquí podemos ver que selecciona lo que es W2. Ahora llamo lo que es W3, que también está en forma horizontal. Todo lo realizado en forma horizontal. Que tenemos lo mismo, 1 entre la magnitud de U3, que acá también lo he puesto, por el vector U3. Entonces, acá también realizamos lo mismo, raíz, y cada uno de sus componentes lo elevamos al cuadrado. Y eso nos va a dar una escalar. Entonces, dividimos esto entre esto. Pero nosotros realizando lo que es, digamos, a mano, esto de acá es raíz de 5 sobre 5, sino que acá ya está en decimales. Y entonces, realizando lo que es la división, esto nos bota raíz de 5. Bueno, ahora multiplicamos por lo que es un vector, bueno, o por el vector U3, que en este caso es la que nos pide para la tercera, que es W3. Y ahí está, cada uno de sus componentes lo selecciona. Ahora tenemos un escalar por cada uno de sus componentes. Ahí está, cada uno de sus componentes que lo va a seleccionar. Por eso una forma digital. Ahora tenemos el escalar por el primer componente, el escalar por el segundo componente y el escalar por el tercer componente. Y una vez teniendo esos resultados, todos se van a venir y se van a administrar en este lado de cuadrícula. Y acá nos podemos dar como cuenta que selecciona. Entonces, esta es la forma en la que yo he realizado mi programación para el proceso de Gram Smith. Y bueno, ahora vamos a comprobarlo con otro ejemplo. Acá también yo tengo un ejemplo resuelto que ha sido tomado de la práctica, profesor. Y entonces vamos a seleccionar 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 y -1. Y los resultados en los ortonormales, en los ortogonales, primero nos tienen que salir, sin mirar los resultados, nos tienen que salir los procesos ortogonales que U1 va a ser igual a 1, 0, 0, U2 va a ser igual a 0, 1, 1 y U3 nos va a dar a 0, 1 y -1. Y es correcto, porque nosotros realizamos, vemos que hemos cambiado y acá se cambia todo. El primer U1 nos va a dar 1, 0, 0, U2 nos va a dar 0, 1, 1 y U3 nos va a dar 0, 1 y -1. Y acá vemos que se ha hecho toda la operación, se han realizado todas las operaciones y acá nos da el resultado. 0, 1 y -1, que es U3, U2 es 0, 1 y 1 y 1 es 1, 0, 0. Ahora el proceso de normalización. Sin ver nos tiene que dar 1, 0, 0, 0 entre raíz de 2 entre 2, coma raíz de 2 entre 2, que nosotros nos va a dar en decimales en este caso, y W3 que nos tiene que dar 0, raíz de 2 entre 2, menos raíz de 2 entre 2. Si nosotros verificamos los resultados nos da W1 nos da acá 1, 0, 0, W2 nos da 0. Si nosotros comprobamos, como digo acá, que nos tiene que salir raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2, nos da ese resultado. Entonces está cumpliendo. Y el otro que es coma, que también nos da raíz de 2 entre 2. Abajo W3 nos da 0, raíz de 2 sobre 2. Y acá en este resultado nos da menos raíz de 2 entre 2.